Hola, me llamo Aroa y vengo a hablaros sobre las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. Bueno, para empezar, mi investigación ha girado en torno a la pregunta: ¿qué conocimiento tienen los adolescentes de hoy en día sobre las enfermedades de transmisión sexual, así como formas de evitarla? Bueno, en primer lugar, vamos a definir lo que son las enfermedades de transmisión sexual, que son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual, sobre todo durante las relaciones sexuales, pero también puede transmitirse mediante el uso de jeringas contaminadas, por el contacto con la sangre o otras secreciones, o también algunas de ellas pueden transmitirse durante el embarazo, desde la madre al hijo, pero estos casos son menos frecuentes. Bueno, desgraciadamente, estas enfermedades están a la orden del día en los adolescentes y, aunque no lo parezca, puede tenerlo cualquier persona a cualquier edad. Bueno, en nuestra cultura, la adolescencia es la época entre la niñez y la edad adulta. Durante estas edades, la autonomía, la incertidumbre y las ganas de experimentar se hacen más visibles, por lo que es frecuente que los jóvenes lleven a cabo conductas incorrectas y en ocasiones peligrosas, como sería en este caso no utilizar protección en sus relaciones sexuales. A causa de ese poco conocimiento que se tiene constancia que tienen los adolescentes sobre estas enfermedades, se ha considerado necesario incluir en la enseñanza obligatoria charlas y otros procedimientos informativos sobre las enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo estas campañas. Bueno, la consecuencia de una adolescencia informada no es solo que estas enfermedades dejen de ser tan frecuentes, también supondría un ahorro de medicamentos subvencionados por la Seguridad Social para las ETS. Y además, con el uso de preservativo también se evitarían embarazos no deseados, que sería otro de los problemas frecuentes que sucede en los adolescentes. Aquí tendríamos una gráfica donde podemos ver los casos notificados de ETS en España entre 1995 y 2017. En ella notamos un claro repunte en los últimos años. Os comentaré más adelante a qué se debe ese descenso en el medio de la tabla. Bueno, antes de mostrar mis resultados, quiero citaros algunos de los diferentes tipos de ETS y si son causados por una bacteria o por un virus. La clamidia es causada por una bacteria, la gonorrea también es causada por una bacteria y es una de las más frecuentes, junto con la sífilis, que también es causada por una bacteria. Y un ejemplo de una de ellas que es causada por un virus es el virus del papiloma humano. En el VIH quiero pararme un poco más porque quizás sea el más importante. Sus siglas significan virus de inmunodeficiencia humana y es un virus que destruye determinadas células del sistema inmunitario y nos hace entonces más débiles para combatir enfermedades que antes hubieran sido totalmente inofensivas. Una vez contraído el virus, permanece en tu cuerpo de por vida y no existe cura para él. Pero ojo, porque VIH no es lo mismo que el SIDA. El VIH es el causante del SIDA y la SIDA es una sigla que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No son lo mismo. La gente con VIH no siempre tiene SIDA y una persona tiene SIDA cuando se encuentra en la fase más grave de la infección por el VIH. Con el tiempo, el SIDA termina provocando la muerte. Bueno, en esta gráfica vemos algunos de los datos de gonorrea y sífilis en España desde 1995 hasta 2016. Vemos un repunte como en el anterior en los últimos años y este descenso medio de la tabla que os dije que os iba a comentar posteriormente se debe al pánico que generó el VIH en la época de los 90, ya que no tenía tratamiento y ocasionaba generalmente la muerte directa. Y ahora ya os voy a enseñar los resultados de mi encuesta. Bueno, para empezar, fue realizada a adolescentes entre la franja de edad de 15 y 17 años procedentes de Arriondas, Cangas de Onís y alrededores. Fue un cuestionario anónimo y votaron un total de 30 personas, 18 chicas, 12 chicos,
siendo la mayoría de 17 años. Eran 5 preguntas o 3, dependiendo de si alguna vez en su vida habían mantenido relaciones sexuales o no. Y antes de estas preguntas había otras 2 en las que tenían que elegir su género y su edad. Y bueno, ahora os enseñaría los resultados. Aquí tenemos la tercera pregunta y el 50% de ellos han votado que no habían tenido nunca relaciones sexuales y el otro 50% que sí. Pero esta pregunta también me sirvió como guía para saber si habían recibido información sobre estas enfermedades, ya que la pregunta era si habían tenido relación sexual sin haber recibido información acerca de las ETS. Y bueno, un 25% habían recibido información y otro 25% más o menos no. En las preguntas 4 y 5 solo podían contestar aquellos que habían tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida. Y la pregunta 4 era que se habían mantenido relaciones sexuales con frecuencia el último mes. Los resultados no están nada equilibrados, la mayoría de ellos no habían tenido relaciones sexuales frecuentes en el último mes y podemos sacar en conclusión que esto se debe al curso escolar, a la falta de tiempo o más bien a la situación que estamos afrontando en este año y las restricciones que se están llevando. Tengamos en cuenta que he realizado esta encuesta en diciembre de 2020. La pregunta 5 era sobre si habían utilizado protección en todas sus relaciones sexuales. Y bueno, los resultados son un poco horribles. Me lleva a pensar la de enfermedades que se podían haber transmitido, porque un 75% no habían utilizado protección en sus relaciones sexuales. La pregunta 6 era si conocían más enfermedades de transmisión sexual aparte del VIH, que suele ser el más conocido. Y bueno, esta ya podía ser contestada por todos y los resultados son bastante claros. La inmensa mayoría sabe de la existencia de las enfermedades aparte del VIH, por lo tanto, este es un dato bastante positivo en contraste un poco a los resultados anteriores. Bueno, en esta última pregunta me esperaba la verdad que otros resultados. Para mi sorpresa, casi la mitad de los encuestados no utilizarían preservativos si se les presentara una situación sexual en la que no disponen de él. Y lo que más me sorprende es que del 50% de las personas que votaron que sí que las mantendrían igual, eran un 70% chicas. Me llama la atención especialmente no solo porque las ETS pueden afectarles, sino porque ellas también tienen la posibilidad de quedarse embarazadas. Como conclusión final, podemos afirmar que estos adolescentes sí que saben lo que son las ETS, pero no creo que tengan muy claro lo que puede causarles. Deberíamos concienciarles de que puede ser muy peligroso no utilizar protección y que las ETS no son ninguna tontería. Podríamos decir entonces que no disponen de una educación sexual adecuada. Y bueno, este es el final. Muchas gracias por escucharme.